Punk a las Lolitas. Hola, yo soy Liliana López y voy a responder esa pregunta el día de hoy en su gran clase de diseño de vestuario para personajes. Yo soy diseñadora de vestuario, llevo alrededor de como 10 años de experiencia trabajando con productoras, haciendo como, ya sea como comerciales, series, con plataformas como Netflix, como Blim, TV Azteca, anuncios con marcas como Coca-Cola, Liverpool. Y ahora justo me dedico a la ilustración, soy artista de cómic y también me dedico a diseño de personajes. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con lo que habíamos visto en la clase muestra pasada y aprovecho para invitarlos todos a que nos sigan en nuestras redes y estén pendientes para nuestro próximo curso de diseño de vestuario para personajes. Empieza el 23 de septiembre, no lo olviden, y esténse al pendiente. Empezamos. El día de hoy vamos a analizar lo que es un vestuario que a mí me gusta mucho y que me parece que es como importante que tengamos en cuenta como ciertos elementos. Es bien interesante porque empezamos con esta bonita pregunta: ¿en qué se parece el punk a las lolitas, no? Entonces, a partir de esto nosotros vamos a analizar, entender y les voy a contar un chismecito con respecto a qué tienen que ver. Vamos a responder esta pregunta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es entender. Tenemos a nuestro personaje, como todos vimos. ¿Quién es nuestro personaje, no? Bueno, Hobie Brown es mejor conocido como Spider-Punk. Spider-Punk en nuestra película de Across the Spider-Verse. Entonces, lo que me gusta mucho de este personaje es de que ha sido como le voló la cabeza a un montón de personas. Es uno de los personajes más queridos y favoritos de esta película. Y me parece que es bastante interesante el entender cuál es como todo lo que hay detrás de su estética, ¿no? Entonces, a partir de esto, el arte, así pequeño spoiler porque hay que darle créditos a la gente, el arte es hecho por Amy Thompson, síganla en sus redes, también es importante porque conocer a otros artistas y ver cómo es su proceso creativo. Entonces, tenemos aquí a nuestro gran Hobie Brown. A partir de eso, vamos a ver, vamos a ver, en esto aquí en staff. A partir de eso vamos a analizar su vestuario. Entonces, a partir de esto, tenemos aquí nuestro personaje de este lado y sobre esto tenemos que él está usando un chaleco, una playera que es más como del tipo, en este caso pues más como el traje abajo original de Spider-Man. Y también vemos por acá un poco más como respecto a sus pantalones, estos pantalones famosísimos, pantalones de pitillo, que tienen como todos estos parches, sus botas obviamente Dr. Martens, y también tenemos como mucha esta estética, ¿no? Y habla también del personaje. ¿Quién es Hobie Brown para todos ustedes? Bueno, Hobie Brown es parte del Spider-Verse, ¿no? Entonces, Spider-Punk. La palabra clave es punk. Aquí nos vamos ahora a entender un poco más como del proceso creativo que hizo nuestro gran artista Jesús Alonso Iglesias, que lo que él hizo al momento de empezar a diseñar a este personaje, pues es empezar a hacer un proceso creativo. A partir de esto nosotros estamos viendo aquí que hay distintos tipos de conceptos que empezó a trabajar él. Siempre que nosotros empezamos a hacer un diseño de personaje, empezamos como a experimentar. Lo que terminamos nosotros viendo en pantalla siempre es como la 15ª versión de lo que uno empezó trabajando, ¿no? En este caso, por lo que estaba investigando, compa Jesús Alonso empezó a trabajar desde el 2019 con respecto a el concept art de Spider-Punk, ¿no? Entonces aquí vemos como distintos tipos de vestuarios. Tenemos por acá, por ejemplo, los pantalones de pitillo rotos. Por acá también empezamos a trabajar un poco con algo interesante que se llama tartán. ¿Qué es el tartán? Dices tú, bueno, ¿con qué se come eso? Bueno, el tartán es un tejido de lana que es muy tradicional
del Reino Unido. Si ustedes ubican, ahora sí que nos vamos a ir del ¿qué tiene que ver el Spider-Punk con los quilts escoceses? Estas faldas que nosotros vemos mucho y que definen mucho a los escoceses. Bueno, el tartán es un tejido que es hecho de lana, que tiene esta característica de los cuadritos, ¿no? De lo que estamos viendo aquí, que lo tiene uno de los personajes. Si se fijan, tenemos por un lado a Spider-Punk con toda su cresta, ¿no? Mohawk, su chamarra de cuero, y unos pantalones que son azul con rojo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a experimentar. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar también en el diseño de un personaje, lo que hacemos es empezar a buscar inspiraciones. Ahora, nosotros estamos viendo aquí que la inspiración del Spider-Punk viene con respecto a su conceptualización, ¿no? Entonces, aquí es donde nos empezamos a preguntar, ¿quién es Hobie Brown? ¿No? Hobie Brown es este punk, ¿no? Que sigue como toda esta parte del manifiesto punk, ¿no? Es este personaje que va en contra del sistema. Dentro de la película, así, spoilers, vemos que Hobie va en contra del sistema que está tratando de poner Miguel O'Hara, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros queremos como expresar acerca de un personaje, pues obviamente empezamos a investigar, a indagar, a ver qué hay detrás de su estética. Por eso es que siempre hago mucho hincapié en que sepamos como de dónde viene, cuál es como lo que hay detrás de la estética de los personajes que nos gustan tanto, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el autor o el concept artist para empezar a desarrollar a estos personajes? Pues bueno, ahora lo vemos, ¿no? Tenemos aquí estas fotografías tomadas de justo como de esta época, ¿no? De estos personajes que, si se fijan, está permeando dentro de la estética, ¿no? De Spider-Man. O sea, si se fijan, nosotros estamos viéndolo aquí, o sea, estamos viendo justo cómo tenemos aquí a estos distintos Spider-Mans que al final de cuentas conceptualmente están hablando, se refieren mucho a esto, ¿no? Entonces, después de que nosotros empezamos a investigar, después de empezar a entender estéticamente cómo estamos entendiendo el personaje, les voy a dar un poquito de historia, chismecito. ¿Por qué? Porque para poder entender que llegamos a este punto, ahora nosotros tenemos que entender cuál es el contexto, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a investigar qué es el punk, ¿no? Entonces, por lo que dice aquí, el punk es la creencia de que este mundo es lo que hacemos de él. La verdad proviene de nuestra comprensión de cómo son las cosas, no del ciego apego a fórmulas acerca de cómo deberían de ser. Así de, eso no lo dijo Hobie Brown, eso viene dentro del manifiesto punk, pero si se fijan es algo que el personaje diría, ¿no? Entonces por eso es interesante cómo entender como todos estos tipos de elementos. Entonces, ahora sí, entendamos el contexto un poco del punk. Es como, veamos cuál es la historia, ¿no? Para poder seguir entendiendo cómo es que esto permea dentro de lo estético. Entonces, tenemos que es el año de la década de los años 70, ¿no? Entonces viene que todos son hijos de la posguerra, ¿no? Y pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente vino lo que es los baby boomers, y después de los baby boomers vienen justo los flower childs, ¿no? Y dentro de estos empieza a generar como en esta década en muchos países, en especial en Estados Unidos y en el Reino Unido, empiezan a suceder como estos movimientos contraculturales, porque la gente o la juventud ya está como un poco harta de todo lo que tiene que ver con pues con el sistema, ¿no? Con este sistema opresivo. Entonces, lo que comienza como un movimiento, como el ir en contra del sistema, que se convirtió en un movimiento estético, en un movimiento filosófico, en donde todas estas personitas empiezan a cuestionarse, ¿no? Y a partir de que empiezan a cuestionarse, también empiezan como a rebelarse, ¿no?
algo bien interesante de esta época es que aquí es donde tenemos que es la época de los 70. Si alguien se acuerda de Fiebre de Sábado por la Noche, aquí es donde tenemos por el otro lado pantalones, por ejemplo, acampanados, es como todo el furor de la música disco. Entonces, a partir de esto, vemos que por un lado tenemos el cliché de lo que es la Fiebre de Sábado por la Noche con John Travolta, y por el otro lado tenemos a estos jóvenes, ¿no? Que rechazan a los estereotipos, que rechazan a los dogmas, y entonces esta sociedad de masas. Entonces, a partir de aquí viene como el concepto del hazlo tú mismo. ¿Dónde lo vamos a ver, no? Viene justo, si nos vamos en esto, es el hazlo tú mismo, ponle parches, ponle estoperoles, o sea, justo desde aquí analizando, ¿no? De seguro es que este personaje le pegó todos esos pines, todos esos parches, todos esos estoperoles. ¿Por qué? Porque es el hazlo tú mismo, ¿no? Ve en contra del sistema, ya no seas, no, ve en contra de ese cliché, ¿no? Entonces, por eso es de que nace esta cultura del hazlo tú mismo. Entonces, lo que utilizamos como moda también sirve mucho como para dar un statement o para ir en contra de la sociedad, para mandar un mensaje al final de cuentas. Y en este caso, el punk empezó siendo como esta moda contestataria, agresiva. Entonces nos íbamos como del otro lado, ¿no? Pantalones ajustados, chaquetas de cuero, plataformas, mucho tartán, les digo. ¿Por qué? Porque era como la tela ahora sí que en cada contexto de cada cultura uno utiliza lo que tiene, y el tartán era muy barato y era muy como para la raza, ¿no? Entonces, por eso, pantalones de tartán, los parches y los estoperoles. ¿Por qué? Porque eran algo muy interesante. La cultura de los parches comenzó con los bikers en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando los pilotos y todos los militares regresan de la guerra, empiezan a pegarle parches a sus prendas para empezar a distinguir de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, pasa lo mismo justo con los punks, ¿no? Empiezan a pegarle parches a sus cosas, empiezan a ponerle estos símbolos del yo soy punk, ¿no? A mí me gustan estas bandas, esto representa. Entonces, estos peinados coloridos, estas cosas extravagantes, pues obviamente empezaron a generar el escándalo con las abuelitas boomers, ¿no? Entonces, el estilo de los mohawks y los Liberty Spikes tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con ir en contra de la cultura, en llamar la atención, en ser un alien que justo iba en contra del sistema. Rechazaban lo estéticamente agradable, ¿no? Entonces, por eso era que ellos utilizaban la ropa como un mensaje. ¿Qué mensaje nos está dando Hobie Brown dentro de la historia? ¿No? Nosotros cómo entendemos a este personaje. Y lo vemos justo en la película, ¿no? Entonces, después de esto, les voy a contar el chismecito de quién empezó como con toda esta... con esto que ahora nosotros empezamos a conocer como realmente la moda punk, ¿no? Entonces, aquí tenemos a su majestad, la gran señora Vivienne Westwood. Entonces, el chismecito con Vivienne Westwood es que ella era una chica trabajadora más de estos Londres de los 70s, pero al final hubo en esta década hubo una tienda de ropa que era la que se caracterizó por empezar a manejar más como este tipo de look. Entonces, esta tienda se llama Valerie Rock. Vivienne Westwood, junto con su esposo en ese entonces, Michael McLaren, empezaron a vender como toda esta parafernalia punk, ¿no? Que tomen en cuenta en ese contexto, obviamente, pues entendamos que al final de cuentas no era como modita en ese entonces. Así era de decir, tú, señor punk, querías conseguir tu chaleco de estoperoles o querías conseguir alguna pieza que era como salida de la pesadilla de tu abuelita boomer, ibas a estas tiendas, ¿no? Entonces, esta tienda se llama Valerie Rock. Vivienne Westwood
hacía todos ¿cómo se llama? Diseños, vendían lo que ella hacía, ¿no? Y ella se inspiraba mucho en lo que era la moda biker, en esta parte como de las prostitutas, el bondage. Entonces por eso utilizaba mucho como estas prendas, que lo hablamos en la clase pasada, lo que es la diferencia entre una prenda y un outfit, y justo como que hablamos de que era esta contrapropuesta utilizando pantalones de pitillo, se les llama, ¿no? Entonces estos pantalones que ahora nosotros vemos que son como el proto skinny jeans, y aparte tenían otros pantalones que eran los bondage pants, los pantalones bondage, que eran hechos de tartán y que tenían estos parches. Entonces, aquí es donde el chismecito se pone bueno, porque ella empezó a hacerle la imagen a una bandita por ahí que su esposo medio que manejaba, llamados los Sex Pistols. Si alguien los conoce, ahí ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, ella empieza a hacerle la imagen a los Sex Pistols, ahí es cuando así todo explota, ¿no? Y Vivienne Westwood se convierte en esta figura, claro, famosísima de la moda, que empieza como a generar una marca por sí misma, ¿no? Vivienne Westwood, después de esto, que es interesante, empezamos a ver que empezó pues a trabajar, ¿no? Justo con esta imagen. Por eso decimos que Vivienne Westwood es la madre de la moda punk, ¿no? Porque también veamos aquí dos cosas distintas. Una es la estética y otra es como la moda como tal, ¿no? Entonces, ella fue la que empezó como a comercializar, a hacerlo como más visible. A partir de eso, nosotros empezamos ahora a entender muchas cosas, y aquí es donde les va a volar un poco la cabeza, ¿no? Ella en los años 80, porque pasa en los 70, ¿no? Entonces entra el boom de la ropa punk, de toda esta onda de la estética punk y todo esto, y después ella, ya que puede hacer lo que ella quiere, empieza a inspirarse mucho en la moda victoriana. Entonces ella empieza a sacar prendas que justo están inspiradas como en esta parte de la estética victoriana, y saca una cosa llamada la mini creamy, que es una prenda que está inspirada justo como en los crines, son estas crinolinas que utilizaban en estas épocas, pero lo mezcló con la mini falda. Entonces nace la mini creamy, nace toda esta estética victoriana que, surprise, surprise, porque tomen en cuenta, esto sucede en los 80s, y después de eso empieza a permear dentro de la contracultura con las modas callejeras, y en este caso si ustedes me preguntan ahora ¿qué tiene que ver los punks con las gothics lolitas? Pues there you go, ¿no? O sea, es como una poca evolución de un estilo para pasar a otro. Por eso es importante que nosotros como creativos entendamos todos estos procesos, porque entendamos que la moda en sí es un proceso tanto estético pero también cultural, y eso cultural influye mucho en cómo nosotros empezamos a diseñar, cómo nosotros podemos empezar a generar personajes y cómo podemos como vestirlos, ¿no? Cómo hacemos que estos personajes sean atractivos y que, claro, se relacionen con la gente, ¿no? Entonces, si usted quiere saber esto y mucho más, le recomiendo y le invito a que se inscriba a nuestro curso de vestuario. Entonces vamos a ver en este curso más acerca de esto, ¿no? Historia de la moda, vamos a entender cómo esta parte de cómo se llaman las prendas, porque estoy segura que casi nadie sabía lo que es una cream, jeje. Entonces, y que era el tartán, jeje. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a empezar a aprender como todos estos elementos para poder generar un vestuario para tu personaje. Entonces, síganos en nuestras redes, cualquier duda, comentario, escríbanlo dentro de los comentarios de este video, y cualquier información que ustedes necesiten, también están nuestras redes sociales, pueden mandarnos un mensajito y esténse al pendiente. Recuerden, empezamos clases el 23 de septiembre y cualquier otra información estamos al pendiente de ustedes.
Muchas gracias, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier duda, comentario, ya saben, en nuestra bonita caja de comentarios. Gracias.